PISA en el año 2015, nosotros quedamos en el puesto 62 de 70 países. Y bueno, la última en el 2018, en el puesto 64 de 78 países, ¿no? Inicia en esta presentación el licenciado Guillermo Ruiz. Él es licenciado de Educación y candidato a Magíster en Ingeniería de Sistemas. Antes de ello, que al pasar la presentación del licenciado Ruiz, vamos a hacer un preámbulo para poder conocer un poco qué es Edumate. Experiencias tecnológicas para una sociedad digital. Plataformas confiables y seguras para sistemas educativos. Convertimos la tecnología digital en un recurso educativo eficaz. Hola, soy Guillermo Ruiz y quiero hablarles algo importante. Importante para ustedes como padres, importante como maestros, importante como profesionales, importante para sus hijos. Importante porque la matemática ha sido el gran cuco de la historia y el área que más dolor de cabeza ha traído y más rojos ha permitido escribir en la historia de la educación. ¿Es eso correcto? ¿Es esa la historia que queremos? ¿Y es algo que tiene que subsistir? Nunca debió de existir. Primero, porque la estructura de la matemática es exactamente igual a la estructura del pensamiento. Segundo, porque el proceso de enseñanza de la matemática históricamente no se condice con las capacidades para el proceso de aprendizaje del educando. Mientras que el profesor enseña de manera abstracta, con símbolos, con letras y números, la mente opera con imágenes, a partir de la interpretación de la realidad. Entonces mi pregunta es, ¿conocen ustedes cuál es la interpretación geométrica del álgebra? Y si no lo saben es porque les enseñaron mal la matemática. ¿Recuerdan ustedes la fórmula del binomio al cuadrado? Y si no la recuerdan es porque nunca la construyeron. ¿Y saben ustedes para qué les puede servir en la vida diaria? Si no la aplican es porque no la tienen grabada en la mente. Y así sucesivamente, en todos los contenidos de la matemática, la experiencia debió servir para construirla, aprenderla y aplicarla en la vida diaria. Entonces, hablemos de matematización del pensamiento y hablemos de un proceso de enseñanza-aprendizaje experimental, lúdico y que favorezca el desarrollo del pensamiento en su evolución natural. ¿Es eso posible? Perfectamente sí, demostrado con tesis de grado o posgrado. ¿Matemática? ¿Cuco? ¿O acaso lo mejor que nos pudo pasar? Creo que es lo segundo. Pero ¿cómo convencer a todos los escolares, universitarios, padres de familia, que la matemática se aprende desde el vientre materno? ¿Y cómo explicar que es lo más natural y asociado a las maneras de pensar, la estructura del pensamiento y que por lo tanto debiera de ser lo más fácil de aprender? Los maestros tenemos una responsabilidad histórica para lograr que la matemática se convierta en lo más fácil de aprender. Así debe de ser. Recordemos que hay más de 5.000 ramas de la matemática hoy en día de acuerdo a los estudios de los científicos y a cómo ha evolucionado la matemática. Durante siglos, desde los árabes y fenicios, la matemática ha evolucionado, llegando a un momento en que los físicos requirieron de modelos matemáticos para describir sus descubrimientos. Hoy en día, los conocimientos de Leibniz, Newton, siguen siendo muy importantes, aunque estos ya han sido superados por nuevos conocimientos asociados a la mecánica cuántica
y otros espacios más. Pero en lo esencial, la matemática, como descripción de lo real, sigue siendo lo esencial. Si bien la matemática es la descripción de lo real, sin embargo, no es una estructura cerrada. No es tampoco un ámbito del conocimiento donde todo ya está hecho, está en constante evolución. La matemática, si bien está emparentada con la física y requiere de la experimentación para su comprensión, para la construcción conceptual, esta no es la física. La física hace uso de la matemática, que es un asunto diferente. Pero la matemática además es un lenguaje. Hoy ya está admitido que uno es el lenguaje expresivo que contiene una estructura gramatical, español, inglés, francés, y otra es el lenguaje descriptivo formal, en donde está el ámbito de la matemática y el de la programación de computadoras. Por ejemplo, un grupo de profesionales hemos decidido conformar EduMate. Me adherí a la iniciativa. Educación desde la matemática, educación de la matemática en todas las materias. EduMate recoge la experiencia de distintos autores y profesionales de la educación. Profesionales que han ayudado desde la psicología del aprendizaje, Piaget, desde el enfoque sistémico, Fester, y en el caso peruano, Emma Blacker, con los recursos didácticos que ella desarrolló para que la matemática desde el nivel escolar se enseñe en todos los contenidos del currículo de manera experimental. Y además, privilegiamos aspectos que son esenciales en el desarrollo del acto formativo. Uno de ellos es la aptitud, privilegiar la aptitud. Y para ello proponemos 3 macrocompetencias, las cuales tienen que ser característica de todos los que egresan de una escuela, sean científicos o sean vendedores ambulantes, sin distinción. Estas 3 condiciones o macrocompetencias son la competencia funcional, saber resolver problemas, saber decir las cosas de manera breve. La otra es la competencia digital, el aprovechamiento de información, su procesamiento y compartirla. Y la otra, la competencia ambiental, saber reconocer las señales de la naturaleza, convivir con ellas y aprovecharlas. En ese enfoque, la matematización del pensamiento contiene algo fundamental que todos los educadores debemos estimular en el razonamiento de nuestros educandos. Otro aspecto que promovemos para que los educadores puedan desarrollar con sus estudiantes es estructurar la visión proyectiva, el más allá. Ahora se sabe, gracias a los estudios de neurología y de psicología, que la mente humana actúa proyectándose, pero sucede que en la escuela no estamos ayudando a los niños a desarrollar esa condición natural del pensamiento. Y estructurar la visión proyectiva pasa por ayudar al educando en razonamientos de qué pasaría si, las probabilidades, esto sí, esto no, aquello no, más arriba, más abajo, más corto, más largo, y sucesivamente, condiciones en las que el alumno vaya estructurando el qué va a suceder, de manera que ayudemos a la mente del alumno a mirar la cadena de pasos. Otro aspecto igualmente importante es generar la innovación. Este término está muy de moda, la innovación, pero ¿cómo innovamos si el alumno no está preparado para descubrir nuevos caminos? Esto está bien hecho, pero ¿puedo hacerlo mejor? Esto no resultó bien, ¿cómo lo corrijo? El alumno puede fallar, el alumno lo puede hacer bien, pero el alumno debe saber que siempre habrá otro camino y lo que él tendrá que hacer es saber cuáles son y elegir el mejor para cada vez y en cada circunstancia. Los recursos didácticos que necesita el maestro para conducir la mente del alumno a través de la experimentación ya existen.
Desde la época de Montessori, que recientemente ha cumplido 150 años de su nacimiento, pasando por todas las experiencias demostrativas con las que el aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto, sabemos que la necesidad de manipular, la necesidad de construir relaciones, la necesidad de establecer vínculos entre un objeto y otro, diferencias, semejanzas, cuántas relaciones hay, las maneras de acoplarlos, todo esto le va sirviendo al alumno para ir mentalizando las características cuantitativas y cualitativas de los objetos en un primer momento, pero luego de los hechos y finalmente de los fenómenos. Este proceso que explicamos en el libro que ahora presentamos es vital en la conducción de la mente, en la estimulación de la mente para lograr los aprendizajes para siempre. Esto que tengo en las manos, ustedes ya lo conocen, la unidad de decena, la unidad de centena y también tenemos la unidad de millar. Si la secuencia partió de un rectángulo, continúa un cuadrado, continúa un rectángulo, la serie, ¿cómo continuará? Sí, seguramente otro cuadrado, el cual ya es la unidad de decena de millar, equivalente al metro cuadrado. Lo saben nuestros alumnos que egresaron de secundaria. Trabajar con los cuadrados y construir nuevos cuadrados perfectos es uno de los ejercicios interesantes durante la escuela. ¿Recuerdan ustedes el famoso binomio al cuadrado? ¿Lo han construido alguna vez? Veamos un ejemplo. El gráfico que observan es la reproducción de un dibujo hecho previamente por un alumno. Antes él había trabajado con material concreto. Tienen ustedes el cuadrado del lado 10×10 y el pequeño cuadrado del lado 2×2. El alumno hizo el dibujo representando lo que él había construido, rellenando las áreas laterales para completar 2×10 dos veces. Esta es una forma y esta es una segunda forma de lo mismo que construyó otro alumno. Simplemente varió la posición de los cuadrados, pero el resultado final sigue siendo el mismo. Un nuevo cuadrado perfecto. En la vista aprecien rotaciones en pantalla. Descubran ustedes en esta imagen las distintas maneras de referirse al binomio al cuadrado. Alumnos de cuarto grado de primaria lo hacían, se divertían y construyeron el trinomio, el tetranomio, el pentanomio al cuadrado, y lo correcto era que recordaban perfectamente la estructura descriptiva y no de memoria, sino porque ellos lo habían construido, porque ellos lo habían descubierto y porque ellos lo tenían debidamente estructurado en la mente. Eso es el anticipo del trabajo con matrices en la educación superior. Bien, estimados amigos, se trata no solamente de enseñar la matemática desde las técnicas operativas o llegar a ellas, como hemos venido haciendo durante centurias. Se trata, sobre todo, de desarrollar el pensamiento, de lograr la estructuración del razonamiento de los estudiantes y utilizar el proceso de la interpretación de la realidad hacia la llegada a las técnicas operativas, a la abstracción, pero con el propósito de lograr la matematización del pensamiento. Esto es lo que hemos estado fallando, quizá por centurias. A mediados del siglo pasado, Jean Piaget nos explicaba cómo se estructura el pensamiento y cómo es que el alumno puede aprender con H intermedia, tocando la realidad, manipulando a partir de la realización física, interpretando y relacionando todos los objetos a su alrededor para ir construyendo a través de la interpretación el mundo de la matemática y llegar a las técnicas operativas, que es lo que deseamos. No está ausente del proceso que el alumno domine las técnicas operativas, pero este no es el principio del proceso, es la llegada del proceso. Y más allá de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, lograr en el pensamiento del educando
razonamientos estructurados aplicables a la vida diaria, es decir, la matematización del pensamiento. Vayamos adelantando qué es lo que necesitamos hacer en las aulas. La actividad lúdica ya es conocido que necesitamos de ella donde el niño se divierta y donde el niño esté en movimiento. Algo que debemos evitar en el mundo del escolar es decirle siéntate y cállate. Frases que usamos con frecuencia en las aulas. Error histórico. Lo que debemos hacer es decirles actúa, toma, piensa, ¿qué has hecho? ¿Qué otra cosa puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer mejor? Hay que inquietar al alumno para que él aplique su pensamiento, establezca relaciones y explique lo que él ha descubierto. Pero lo importante es que durante el proceso establezcamos pautas de desarrollo del pensamiento. Una cuestión que tiene que ser inherente es preparar la mente para describir y precisar. ¿Cuántas semejanzas y cuántas diferencias encuentran los chicos en los objetos, en los hechos, en los fenómenos? En inicial y primaria, abundantes objetos con los cuales los alumnos encuentren relaciones de diferencias y semejanzas son muy necesarias. Pero luego, pasar a los hechos, aquellas acciones sobre las cuales los alumnos también puedan describir relaciones y finalmente llegar a los fenómenos de mayor complejidad. Es un proceso durante toda la vida escolar, preparando la mente para que los alumnos puedan describir y puedan precisar cuántas semejanzas, cuántas diferencias, qué tipo de relaciones, qué dimensiones encontraron. Un segundo momento es que ellos, a partir de la comparación, muchas comparaciones, elijan cuántas actividades de esta naturaleza hacen los educandos durante su vida en la escuela. Muy poco, porque en la mayoría de los casos el docente entrega todo que ya está hecho y ya está dicho, y lo que hace el alumno es repetir. ¿Por qué culpamos a los mayores de repetir si es lo que han hecho toda su vida en la escuela? Matematizar el pensamiento pasa pues también por ayudar al alumno a que luego del proceso de comparación él elija, él encuentre aquello que puede servirle mejor. Otro momento es, a partir de esa elección, se ha dado el proceso de interpretación, una discriminación, en este caso, una discriminación sana. Este es un vocablo que se ha maltratado en los últimos decenios, pero recordemos que discriminar es un acto del razonamiento. Separar la paja del trigo, se dice, ¿no? Discriminar significa elegir entre lo bueno y lo malo, entre aquello que me sirve y qué es lo mejor. Eso no es malo. Lo malo es que la discriminación sea inadecuada. Eso ya es una conducta. La discriminación como proceso de razonar es algo útil y es necesario ejercitarlo, buscando siempre que el alumno elija lo mejor y sobre todo que el alumno alcance un momento en que a partir de la interpretación establezca consensos, establezca acuerdos con sus pares en el aula, con los compañeros de la mesa de trabajo. Aunque hoy en día que ya hablamos de redes colaborativas, podríamos encontrar momentos en que los alumnos consensúen lo que han encontrado entre aulas ubicadas en distintos lugares, de la región, del país, del planeta. Indagar, eso es lo que necesitamos que el alumno haga para innovar durante la vida escolar. ¿Existe este indicador en la vida de los estudiantes? ¿Cuánto indagan desde inicial hasta que salen de la escuela? Y a partir del proceso de indagación, ¿cuánto es que ellos innovan? Es decir, luego de haber encontrado una ruta o un resultado, ¿cuántas veces ellos buscan uno mejor? Innovan. Esto no es una condición que solamente deba construirse en la educación superior. La escuela tiene la obligación de preparar mentes para que eso funcione. Esto que he mencionado
es la matematización del pensamiento. Y eso es lo que en esencia propongo en el libro Educación desde la matemática. Otra de las cuestiones que debemos tener mucho cuidado es el proceso que va de lo concreto a lo abstracto. Pero Piaget establece bases ciertas, que son hasta ahora irrefutables en la investigación de la ciencia y la educación, hasta que llega Foerster, un discípulo de Piaget, y él agrega algo: el pensamiento sistémico, el todo-todo, la integración, aquel razonamiento experto, razonamiento complejo, le dicen algunos. Esto solamente es posible cuando en la escuela se ha desarrollado el pensamiento deductivo, el razonamiento sintético, y antes, en primaria, el pensamiento inductivo, el razonamiento analítico, y antes todavía, en inicial, el pensamiento intuitivo y transductivo, es decir, mucho ejercicio de la transducción y del sincretismo. Si todo esto no está debidamente concatenado en la vida del educando, ¿cómo le vamos a elegir al estudiante o a exigir al estudiante de educación superior que sea innovador? La creatividad no se compra en la farmacia, la lógica tampoco. Ambas se desarrollan desde inicial durante toda la vida de la escuela, activando el pensamiento, creando soluciones, estableciendo relaciones lógicas. Y esto es subyacente a los procesos que he mencionado. Entonces, para ir de lo concreto a lo abstracto, pasemos por mucho ejercicio, por mucha actividad, por muchos momentos de relaciones en la espacialidad, la lateralidad, las dimensiones que pueda encontrar el alumno en los objetos, en los hechos, hasta encontrar las dimensiones. Y las dimensiones van más allá de lo estrictamente concreto. Entonces, analizar un primer momento, otro más, relacionar y luego representar. Llegar al mundo de la abstracción es lo deseable, es lo ideal, es lo que necesitamos cumplir, y esa es la exigencia de la escuela básica regular. Preparar las mentes para la abstracción. La abstracción se alcanzará después de los 12 años. A esas alturas hay que ejercitarla abundantemente. Antes, lo que se tiene que ejercitar es, sobre todo, la interpretación con objetos. Por otro lado, me gustaría un poco que nos comentes la experiencia que tuvimos con el tema de los chicos que capacitamos el año pasado, ¿no? Cómo esta experiencia ayudó mucho para que apoye o ayude en sus cursos, ¿no? De los niños, los chicos que eran estudiantes de la Universidad de Ingeniería. Uno de los componentes de Dumate es profesores especializados a casa. Efectivamente, iniciamos la preparación de estudiantes de ingeniería porque ellos han alcanzado un mejor nivel en las técnicas operativas y muchos estudiantes van a las casas a enseñar matemática en sus tiempos libres y para compensar sus necesidades económicas. Entonces vimos una oportunidad trabajando con estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad del Callao, Nacional del Callao. Fue un éxito, de verdad. Chicos que nos decían, ¿y por qué no nos enseñaron antes así? ¿No? Y que descubrían por primera vez cómo es que se construían las nociones y los procedimientos matemáticos. Estaban listos. Lamentablemente para este año ya sabemos todos que no pudo organizarse un escuadrón para que vayan a casas, y que aunque en la página web ya todo estaba listo, los chicos estaban listos, y también empezamos a capacitar maestros. En realidad los maestros los venimos trabajando desde hace varios años. Hicimos una capacitación muy importante en la Municipalidad de Los Olivos en el año 2014. Lamentablemente el cambio de autoridades y el nuevo alcalde que ingresó en el año 2015 no se ocupó del asunto y no se hizo seguimiento, porque la transformación exige seguimiento, acompañar al educador durante una temporada hasta que él pueda caminar libremente, porque él tiene que cambiar sus metodologías, y eso es muy complicado. Los profesores generalmente enseñan de la forma que a ellos les enseñaron, y en las facultades de educación hoy en día no están enseñando
a manipular, experimentar y construir las nociones de la matemática para llegar a la técnica operativa. Lo hacen al revés, enseñan la técnica operativa y le dicen esto es, así está el currículo, esto es lo que tiene usted que enseñar. Los profesores no han construido ellos tampoco los procedimientos para arribar a la técnica operativa, entonces no tienen cómo enseñarlo. Lamentablemente la didáctica de la matemática en ese sentido tiene que mejorar. Y para tener mejores profesores de matemática, la verdad lo que necesitamos es mejores facultades de educación, así que lo digo directamente porque son ellos los primeros que tienen que cambiar si lo que queremos es en efecto cambiar el proceso educativo. En realidad el Ministerio de Educación tampoco es responsable de eso, en todo caso es responsable en menor grado, porque la ciencia de la educación ya avanzó bastante, lo que ahora vengo no es sino un complemento. Sí puedo advertir que los materiales a los que me he referido, este kit de experimentación, el único lugar donde se puede encontrar por ahora es en Perú. Esto fue hecho por la doctora Emma Blacker, acá en Perú. Está patentado y todavía no se ha divulgado en ningún otro lugar del planeta, en otro país. Pero, bueno, estamos a sus órdenes. Lo que hemos agregado a este kit de materiales hoy en día es una base de datos con ejercicios de matemática en línea para que el profesor pueda hacer evaluaciones continuas durante el proceso y también, por supuesto, de salida con reportes estadísticos inmediatos. Y otro componente son los laboratorios de matemática, para que en cada aula funcione un laboratorio de matemática. No es como en el caso de la informática, que hay un laboratorio de cómputo. No, en este caso es un laboratorio de matemática cada aula. Nosotros explicamos a los directores de los colegios cómo hacerlo. PECMAT, profesores especializados a casa. Divertimat, los materiales didácticos de experimentación. Ejercicios de matemática en línea EML y los laboratorios de matemática LabMat son los 4 componentes de EduMate que ofrecemos a la comunidad educativa nacional. Colegas, la matemática es lo más fácil de aprender. Por centuria es el pecado que enseñarla desde las técnicas operativas. A las técnicas operativas arriba llegamos, construidas por el alumno, no por el profesor. En ese proceso, lo que tiene que hacer el docente es crear los escenarios en donde el estudiante opere mucha actividad. Y me refiero además a las operaciones del pensamiento complejas, estructuradas. Más allá de solamente añadir, quitar o sumar, restar. Hay otras: analizar, inducir, recrear la mente del educando y construcción de micromundos que él pueda ir desarrollando con elaboraciones mentales y la construcción de imágenes. Recordemos que la mente funciona fundamentalmente con imágenes, pero tales imágenes son construcciones que se tienen que estimular en aquellas experimentaciones y motivaciones que se dan en el aula. Mente sin carga de imágenes, sin colección de imágenes, tiene poco que relacionar. No le exijamos abstracción. Respetar el proceso de aprendizaje de acuerdo a las condiciones naturales del pensamiento es lo que el educador debe tener en cuenta. Y cuando llegamos a la educación a distancia y cuando utilizamos los recursos digitales, con mayor razón, porque en el mundo digital la abstracción es necesaria. En primaria no es recomendable para nada construir la matemática en pantalla. A pantalla podemos llegar para hacer homotecias, traslaciones, rotaciones, para añadir aquello que por transferencia mental el alumno quiera ir más allá de lo concreto. Pero cuidado, colegas, no empiecen enseñando matemática en la pantalla de la computadora. Que si por obligación ahora el educador se tiene que conectar con los estudiantes a través de la mensajería o de las estructuras informáticas telemáticas a través de cualquier plataforma virtual,
Es entendible, pero entonces, colegas, lo que tenemos que hacer es construir en nuestro lado, con materiales, a algunos que sean replicables por el educando en su casa y empezar a ejercitar con tales materiales para ir construyendo formas de colores de distintos tamaños con los cuales ellos puedan ir estableciendo relaciones. Todos conocen los multibásicos, pero recordemos que no solamente hay base 10, también hay base 4, 3, 2, 5. Esto en los primeros grados de primaria, el alumno los va a construir con gusto, pero ya existen los kits disponibles donde están todos los materiales para poder llevar la labor experimental también en secundaria. Uno de los elementos clásicos con los cuales cometemos muchos errores es con la recta numérica. En un libro, la recta numérica está en una página fija, imposible de manipularla, o no lo hacen mayormente porque a nadie se le ocurre coger el libro y llevarlo a la pared del aula o al aire. Pero si la recta numérica estuviera de esta manera, sí podríamos hacer múltiples opciones de labor en el espacio, en el plano, y que el alumno comprenda que la recta es una infinita sucesión de puntos, la teoría dice, en el espacio. ¿Y aquí dónde está? Y si está en el libro, ¿en dónde está? Está en un lugar fijo, ya no está en el espacio. Contradicción de la norma. La coma decimal. Ustedes se reirán y dirán, ¿de dónde salió la coma acá? Sí, pues. Es que enseñamos la matemática con una coma decimal fija, en un lugar fijo, en vez de correrla a diferentes posiciones, de manera que el educando vea en un momento la unidad, pero luego la unidad se convierte en la décima parte. Y si la coma va más allá, en la centésima parte. Y si es al revés, podría ser la decena, la centena, la unidad de la unidad. La coma decimal hay que correrla a la vista y al trabajo manipulativo del educando para que él establezca diversas relaciones mentales, lo cual generalmente no se puede hacer cuando con el lapicero la escribimos en la página y queda allí fija e imposible de correr para correlacionar distintas posiciones y lecturas de los mismos números o de los mismos objetos, para después llegar a fracciones. Sucesivamente, el mundo de la matemática debe construirse desde el nivel experimental. Todos los tópicos del currículo, cada nueva noción, debemos entregarle al estudiante la oportunidad de experimentarla, construirla, para que la haga suya de verdad para siempre. Si esto no lo hacemos, seguiremos siendo los últimos en PISA, seguiremos teniendo pésimos resultados en las evaluaciones censales. No exijamos que el alumno haga aquello que no le hemos enseñado. No le estamos enseñando a razonar. Le estamos enseñando artificios y técnicas operativas que él no sabe de dónde vienen ni cuál es su aplicabilidad en la vida. En primaria le enseñamos a sumar en un sentido, de derecha a izquierda. Y el profesor en primero de secundaria le dice, olvídate, ahora es de izquierda a derecha, álgebra. Y el educando se queda pensando, bueno, me mintieron en la primaria. Cuando dicha posición algebraica no es otra cosa que una síntesis de la posición aritmética. Y lo que tiene que entender el alumno es simplemente las correlaciones para que él haga las interpretaciones y transferencias. Y esto, lo ideal es hacerlo desde la geometría. Luego, después de las geometrías, cuantificar y tienen aritmética. Y luego sintetizar y representar mediante letras y tenemos álgebra. Esto, por ejemplo, puede ser A cuadrado. Por acá es la unidad de centena en el sistema decimal, pero aquello que lo trabajamos en base 6, esto podría ser R cuadrado. Sucesivamente, cuando el alumno tiene objetos con los cuales manipular,
entonces puede establecer tales relaciones. Pero cuando le enseñamos la simbología, letras y números, y no tiene una representación mental, tiene letras y números, no tiene realidades, no tiene en qué aplicar. Espero que esto haya servido de preámbulo para que encontremos nuevas maneras de la enseñanza y del aprendizaje de la matemática. En el libro llamado Educación desde la Matemática, describimos todo esto. Es en realidad una guía metodológica. Es un documento para que el profesor pueda utilizarlo en el ordenamiento de su proceso de enseñar, entendiendo lo que debe esperar del educando en su aprendizaje. Espero que sea una colaboración útil para todos. Espero con este aporte ayudar a que mejoremos los resultados, no solamente de la matemática, sino sobre todo del desarrollo de nuestros chicos, del producto educativo, de los hombres y mujeres que queremos formar, capaces de razonar, crear, construir, innovar y capaces de lograr altas competencias en el mercado laboral. Labor que tenemos que construir desde la escuela inicial, más aún desde el vientre materno. Mucho por hacer. Acompañémonos en este esfuerzo, porque ningún profesor por sí solo lo va a hacer. Tenemos que hacerlo entre todos. Crear una nueva escuela. Hay que renovarla urgentemente. Hagamos el esfuerzo. Gracias por la atención. Quedo a sus órdenes. Gracias, Guillermo. Bueno, para comentar, nos gustaría poder invitar, bueno, algunas instituciones, algunos centros educativos, ¿no?, que estén interesados en poder adquirir este tipo de herramientas que nosotros hemos desarrollado. Como lo explicó Guillermo, tenemos 4 componentes en Edumate, ¿no? Y en fusión con la productora Pandemia Films estamos desarrollando contenidos, ¿no?, los cuales son muy valiosos para poder explicar, ¿no?, y experimentar desde casa los temas que se van a tocar, ¿no? Bueno, quiero agradecer por su asistencia, quiero agradecerte a ti, Guillermo. Muy buenas noches a todos los asistentes.